Muy buenos días, hermanita. Gracias a todas por estar acá. Gracias por su esfuerzo de levantarse bien temprano. Muchísimas gracias, hermanita. Y esta mañana, pues, vamos a seguir estudiando esta segunda carta de Pedro, ¿verdad? Ayer empezamos en la segunda de Pedro, en el capítulo 3, y nuestra hermanita Gladys, pues explicó los dos primeros versículos, el uno y el dos, muy sabiamente, ¿verdad, la hermana? Y nos quedó todo muy claro. Ahora se me ha asignado a mí los versículos 3 y 4, que dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. En este versículo 3, hermanas, el apóstol Pedro nos hace un énfasis y quiere él que primero recordemos esto que es muy importante, hermanas. Que sepamos, dice que en los postreros días vendrán burladores. Él ya había exhortado antes y había advertido sobre los falsos profetas. Ahora nos está advirtiendo de estos burladores. ¿Y qué o quién es un burlador? Bueno, un burlador es aquel que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio, niega las verdades de las Escrituras. Y esto, hermana, que es lo más desastroso, atrae a otros para que sigan su error. El apóstol Pedro, él sabía que estos, al igual que los falsos profetas, podían desviar, cambiar la mente de los cristianos y enfriar la fe de muchos. Y de esta forma olvidarse, hermana, de las promesas que Cristo nos hizo y tiene ya en las Escrituras. ¿Cuál es esa promesa? Que Cristo viene, hermanas. Cristo viene pronto, viene por su iglesia, viene por su redil, por sus escogidos, por sus fieles, hermanas. En el versículo 4 nos describe esta forma de, de duda de estos hombres. ¿Qué dicen estos hombres burladores? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Nada ha cambiado, llevamos tantos años y todo sigue igual, dicen ellos. ¿Y saben qué me viene a la mente, hermana? Aquellos días de Noé, ¿se recuerdan? Cuando Noé estaba construyendo aquel arca, porque el Señor le había dicho, yo voy a mandar un diluvio para destruir esta tierra, porque hay mucho pecado, porque el hombre va peor, de mal en mal y de pecado en pecado. ¿Y qué decían? ¿Qué hacían aquellos hombres cuando veían a aquel hombre, a Noé, construir aquel arca inmensa? Le decían que estaba loco. ¿Cómo va a llover si aquí nunca ha llovido? Ellos nunca habían visto ni una gota de agua caer del cielo. Pero ese día llegó, hermana. Ese día llegó y cuántos en ese momento hubieran querido que Noé les abriera esa arca y salvarse, ¿verdad? Muchos se quedaron, muchos decían que esto no va a pasar. Y de igual manera, hermana, de igual manera va a pasar también ahora. Va a llegar ese día en que el Señor va a venir. ¿Y qué va a pasar con aquellos burladores? De igual manera se van a quedar, hermano. Pero nosotras, hermanas, nosotras que estamos en este grupo, que estudiamos la palabra del Señor y como lleva el nombre este ministerio, como mujeres de fe, hermanas, a nosotros no nos va a sorprender ese día. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, ya leímos y estamos preparadas, hermanas. Debemos estar plenamente seguras, ni una gota de duda, hermana, de que el Señor viene pronto, hermana, y que nuestra fe sea firme y que hagamos nuestra esa promesa, hermanos. Así tarden años, siglos, y quizás vamos a morir nosotros.
nuestros nietos, nuestros bisnietos, y quizás el Señor no va a haber venido aún, pero estemos seguras, hermanas, de que ese evento vendrá, hermanas, y le veremos de esa forma majestuosa, dice, tal como nos dice en su palabra, en Lucas 21:27. Hermoso, hermana. Dice que vendrá en una nube con poder y gloria. Y dice que todo ojo le verá, nos dice en Apocalipsis 1:7. Qué hermoso, hermana, qué hermoso. Yo personalmente, yo visualizo cuando leo estas palabras, yo visualizo aquello donde ya estemos allá, hermanas, y en esos, bueno, quizás nuestros nombres no van a ser los mismos, nuestros cuerpos quizás no van a ser los mismos, pero yo visualizo y digo, ay, las hermanitas que yo conocí en aquel ministerio de mujeres de fe, miren, ahí está mi hermana Silvia, voy a decir, ahí está mi hermana Gladys, mi hermana Juanita, voy a decir, y todas aquellas hermanas que yo conocí aquí, hermanas, mi familia, mi esposo, mis hijas, todas ellas, hermanas. Visualicemos eso, hermana, y no perdamos esa fe, no perdamos esa mirada, no perdamos, hermana, esa promesa que el Señor, porque el Señor cumple, hermanas. Si no veamos cuántas promesas el Señor nos ha cumplido a nosotras. Muchas, hermanas, son incontables. Es que yo sé que cada una, si nos ponemos este día, cada una de las 100 que estamos acá, si nos ponemos cada una a decir cuántas, nos tomaría quizás, qué sé yo, el mes, el año, no sé, hermanas, pero son muchas. Entonces nosotros sabemos, nosotros tenemos que estar bien arraigadas a esas promesas, hermanas, ¿verdad? Y no nos dejemos engañar por esos engañadores. No escuchemos, hermanas. Judas 1:18 también nos describe a esos burladores. Dice que los últimos tiempos, ¿verdad? Y aquí en este versículo dice que en los postreros días, y esos postreros días ya son los que nosotros estamos viviendo, hermanas, ¿verdad? Entonces, en Judas 1:18 dice que en los últimos tiempos, como gente que sigue los deseos impíos, dice que son estos burladores, y otra hermana dice que crea división en las iglesias. Qué terrible, hermana. ¿Cuántas hemos visto este desastre en las iglesias? Muchas, hermanas, todas nosotras hemos visto. Si no es en la nuestra, pues hemos visto en otras, ¿verdad? ¿Y por qué? Por las mismas ideas, hermana. Tengamos cuidado, hermana. ¿Saben qué escuché uno de estos días? Hay una falsa religión que está entre nosotras ahora, hermana. Tengamos mucho cuidado. Esta se llama raíces hebreas. Esta gente se está volviendo al judaísmo, hermanas. Y les digo que es una falsa doctrina, porque el Señor no quiere eso, hermano. Nosotros no quiere que nosotros volvamos para atrás, sino que sigamos y avancemos, ¿verdad? Todas sabemos qué sucedió, por qué el Señor mandó otra ley, todas lo sabemos, porque aquella ley no fue cumplida como Él quería, hermanas. Entonces, tengamos cuidado cuando escuchemos esa falsa religión, esa falsa línea de raíces hebreas. Tengamos cuidado, hermanas. No escuchemos, no volvamos para atrás, sino que sigamos adelante, ¿verdad? Y esta mañana, hermanita, yo personalmente las animo y me animo yo misma también a que esta promesa sea, como ya les dije anteriormente, sea nuestra, hermana. Atesorémosla en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y deseemos, hermanas, deseemos que el Señor venga pronto, porque nosotras acá estamos de paso, nosotras, como dice el Señor, nosotras no somos de este mundo. El Señor nos ha traído aquí con un propósito y cada una debe saberlo ya. ¿Y cuál es ese propósito? Anunciar, hermanas, anunciar las virtudes, dice un canto hermoso de aquel que nos llamó, anunciar su venida, anunciar las buenas nuevas, el Evangelio, el perdón que el Señor nos da, hermanas. Qué hermoso, hermana, qué hermoso. Yo de veras, no sé, no tengo ni palabras cómo describir esto, que es tan trascendental, hermanas. Y quiero dejarlas con estas tres palabras.
Preparémonos, hermanas, preparémonos para ese día, porque ese día viene pronto, hermanas, viene pronto. Oremos, oremos por ese día, oremos por los que aún no han llegado al Evangelio para que puedan también tener ese privilegio de ver al Señor majestuoso y estar con Él y vivir para siempre con Él. Y prediquemos, hermanas, prediquemos la venida de Cristo. No nos cansemos, hermanas, no nos cansemos. 3 palabras: preparémonos, oremos y prediquemos la venida de Cristo. Que el Señor me la guarde siempre, hermanas. Buenos días.